¿Qué tal el examen? Carol, buen día. Carla, buenos días. Alesia, Carlos, ¿cómo están? ¿Qué tal tu examen el día domingo? Me imagino que bien, ¿cierto? Han destrozado el examen. Buen día. Uy, tenemos un portugués por acá. ¿Tudo bem? ¿Querer falar en portugués? Ah, maybe in English we can change the language. Maybe. Okay, man. So, English, Portuguese, or English, or Spanish, or Spanglish. Normal, ¿ah? Se puede. Muy buenos días, José. ¿Cómo estás? Spanglish is cool. Ah, ya. O sea, 4 electrons. Muy bien. Entonces, vamos a terminar con esto que era los estados de agregación de la materia. Ya la semana pasada habíamos visto lo que era estado sólido, estado gaseoso y estado líquido. Hoy día nos toca ver el estado sólido y terminar con lo que es sistemas dispersos, ¿sí? Finalizando con todo lo que es soluciones y ácidos y bases. ¿Ok? Entonces empecemos con la clase de hoy. Y hoy día nos toca ver, como bien dijimos, terminar con el estado sólido. Habría que recordar que cuando nosotros hablamos de estado sólido, cuando hablamos de estado sólido decimos, siempre la fuerza de atracción está en una mayor proporción que la fuerza de repulsión. Dentro de las características generales, tenemos que predominan, como siempre, fuerza de atracción, solamente vibran en su posición, es decir, estando en un sólido, estas partículas solamente pueden vibrar, no se pueden trasladar, no se pueden mover, tienen forma y volumen definido, son incompresibles. Ahora, dentro del estado sólido, nosotros vamos a ver dos tipos de sólidos. El cristalino, ¿cierto? Se dice cristalino porque tiene un orden a largo, vamos a decir, ordenamiento de largo alcance, ¿no? A largo alcance. ¿Por qué? Porque si ustedes se dan cuenta, si se dice, ¿no? Este es el azufre, este es el hierro. Este es el azufre y por ende acá debe venir un hierro, después un azufre y siempre se va a repetir el mismo comportamiento. Eso implica, si tiene un largo alcance, que sus propiedades físicas son definidas. Es decir, el agua siempre se va a fundir a 0 grados. No hay otra posibilidad, ¿no? Entonces, siempre van a tener puntos de fusión exactos, no van a variar. En el caso de los amorfos, te dicen que su ordenamiento es a corto alcance, ¿no? Orden a corto alcance. Y eso implica que sus propiedades físicas son variables. ¿Y a qué me refiero con eso? Por ejemplo, el vidrio de una ventana puede fundirse
a 130 grados, por dar una idea. Pero el vidrio de un carro se puede fundir a 200 grados. Entonces, son diferentes puntos de fusión, siendo vidrio la misma sustancia o la misma idea. Y también hay que considerar que todas las especies que forman sólidos cristalinos son las sustancias. Mientras que cuando hablamos de amorfo, solamente hablamos de mezclas. Dentro de los sólidos cristalinos podemos encontrar, por ejemplo, aquella especie que va a estar formada por un X más y un Y menos, como por ejemplo la blenda, que es zinc 2 más, azufre 2 menos, ¿cierto? Y obviamente tiene las mismas propiedades de los sólidos iónicos, duros y quebradizos, no conducen calor o la electricidad y sus puntos de fusión son elevados. En los sólidos moleculares, obviamente que vienen de los enlaces covalentes, pero aquí vas a decir su fuerza de atracción son las fuerzas intermoleculares. Por eso es que son blandos, son malos conductores del calor de la electricidad y tienen un punto de fusión bajo. Es decir, son aquellos sólidos que tienen menor interacción entre ellos. Cosa diferente de los sólidos covalentes. Aquí también el enlace, como su mismo nombre lo dice, el enlace es covalente. Pero hay que considerar que la fuerza de atracción en estos sólidos covalentes es el enlace covalente. Entonces, estos son los de mayor interacción. Por ejemplo, el diamante. En base a eso, yo puedo decir que son muy duros o extremadamente duros. Son los que tienen los puntos de fusión y ebullición más elevados y no conducen el calor a la electricidad, salvo el grafito, ¿no? Que sí puede ser. Por ejemplo, no solamente el diamante, puede ser también el dióxido de silicio. Los sólidos metálicos, la plata, el oro, el cobre, donde son dúctiles y maleables y son buenos conductores del calor y la electricidad. A ver, ¿me ayudan con esto, por favor? Si yo digo sulfuro de zinc, ¿qué tipo de sólido sería? Metálico, covalente, iónico o molecular. A ver, muchachos. Iónico, correcto. Acá sería entonces la A. El dióxido de carbono, molecular, correcto. El cobre, obviamente metálico, y el diamante, el covalente. ¿Cierto? Pregunta, ¿alguna duda? ¿Algo que no haya quedado claro con respecto a los sólidos?
Los que son buenos conductores de la electricidad son los metálicos. Hay una excepción con respecto al grafito, que es una especie covalente, pero que sí conduce corriente, ¿no? Pero principalmente son los metales los que son buenos conductores de la electricidad en estado sólido, ¿no? ¿Algo que preguntar, Diego? De nada, Carla. Claro, pero hay que considerar que como estamos hablando de estado sólido, solamente estamos considerando aquellas especies que son buenas conductoras de la electricidad en estado sólido. Claro, los iónicos sí son buenos disueltos en agua o en líquido, pero solamente estamos hablando de especies sólidas. ¿Ok? Muy bien. Entonces, podemos pasar al nuevo tema, que son sistemas dispersos. Cuando nosotros hablamos de sistemas dispersos, nosotros consideramos aquí como definición es cualquier especie, ¿no? Yo tengo una especie, o vamos a decir un sistema, en el cual voy a agregar sobre una especie otra especie distinta, de tal manera que la especie 2 va a estar diseminada en el cuerpo de la especie 1. En pocas palabras, se define sistema disperso como es cualquier sistema en el cual una especie contiene diseminado en su cuerpo a otra. Pregunta, si hablamos de especies, ¿qué tipo de materia es un sistema disperso? ¿Cuál sería la respuesta a eso? Uh, Luigi, acuérdate que cuando hablamos de tipo de materia, los tipos de materia no son en función a sus estados, sino en función a su composición. ¿Te acuerdas? Entonces, ¿qué tipo de materia es un sistema disperso? ¿Hemos definido coloides cuando hablamos de sistemas dispersos, Diego? A ver, ¿cuáles son los dos tipos de materia que hemos clasificado? Tachos, ¿no saben cuáles son los estados, la composición de la materia? ¿En qué se clasifica? ¿Segunda clase? No lo creo. ¿En qué se clasifica la materia según su composición? Son dos. Gracias, Jesse. Mezcla y sustancia. Entonces, todo sistema disperso, ¿qué cosa es? Si está formado de dos especies como mínimo. Una mezcla, correcto. Todos los sistemas dispersos son mezclas. ¿Por qué? Porque obviamente voy a tener uno dentro de otro. ¿Correcto? Ya está. Ahora, tengo tres tipos. Diego, eso todavía no hemos definido nada de sistema disperso. Lo único que hemos dicho es que todo sistema disperso, como es
una sustancia o una especie que contiene a otra adentro, implica que es una mezcla. Es lo único que he dicho. No hemos hablado de tamaño de partícula, no hemos hablado de colores, no hemos hablado de suspensión, no hemos hablado de nada todavía. Lo único que hemos dicho es, si yo tengo un sistema que está formado de dos partes como mínimo, definitivamente es una mezcla. ¿Ok? Y que en toda mezcla, como bien dices, está formado de dos partes. Todo sistema disperso tiene la fase dispersa y la fase dispersante. Obviamente esto está en menor proporción y esto está en mayor proporción. ¿Correcto? Ya. Cuando queremos clasificar un sistema disperso, nosotros hablamos de tres posibilidades, para lo cual necesito que ustedes me ayuden. Pregunta, ¿qué se puede tomar en un desayuno? A ver, denme bebidas, ejemplos de bebidas que se puede tomar en un desayuno. Leche, ya, ¿qué más? Café, muy bien. ¿Qué más podríamos tomar? Jugo, ya. Té, ya. Agua, muy bien. Yogur, ya está, perfecto. Entonces, voy a tomar tres ejemplos. Pónganse en la cabeza que tienen enfrente de ustedes un jugo de frutas, un surtido, tienen un vaso de leche y tienen un vaso con agua. Los tres ahí. ¿Ok? Pregunta, si dejo los tres vasos servidos, un vaso con jugo, con un surtido, un vaso con leche de vaca y un vaso con agua, al cabo de 10 a 15 minutos, ¿qué sucede? ¿Qué sucede con el jugo de frutas? Caribet, muy buen día. ¿Qué sucede con esos tres vasos? A ver, con el jugo de frutas, tú puedes ver de que toda la fruta, todo el bagazo, se sienta y arriba solamente queda el agua con azúcar, ¿cierto? Eso es lo que se ve, ¿verdad? Ya está. En la leche, ¿qué se ve? ¿Qué pasaría si dejo leche de vaca por 10, 15 minutos? ¿Qué se ve? Se forma algo en la parte superior. ¿Cómo se llama ese algo, Luis? ¿Te acuerdas? ¿Sabes? La nata, correcto. ¿Y saben qué cosa es la nata? Grasa, muy bien. Bueno, no mantequilla, Carla, es grasa realmente, ¿cierto? ¿Y en el agua pasa algo? No, ya está. Entonces, ahí ya tienen los tres tipos de sistemas. El jugo de frutas, donde todo se dispersa, todo cae, ¿cierto? Es decir, vamos a ver, yo tengo una suspensión, tengo un coloide y una solución. La suspensión tiene tamaño de partícula muy grande, más o menos 1000 nanómetros. Y la suspensión sería, por ejemplo, el jugo de frutas, donde hay una separación completa entre las dos fases.
Por eso se dice que una suspensión es cuando la fase dispersa no tiene afinidad por la fase dispersante. Como en el jugo de frutas, la fruta no es soluble en agua, por eso se separa por completo. Y para poder separarlo, lo único que hago es filtro, pasa el agua, se queda arriba todo y se acabó el problema. ¿Cierto? La leche vendría a ser un coloide. En el coloide, la fase dispersa está formada por dos partes: liofobos y liofilos. Pregunta, vamos a colocar acá, coloide. Está formada la fase dispersa por liofobos y liofilos. Pregunta, ¿qué significa fobo? ¿Qué significa filio? Filio, afinidad, ¿cierto? Fobo, rechazo, ¿cierto? Entonces, lo que me está diciendo es que en el coloide yo tengo partes que son, por ejemplo, solubles en agua, en el caso de la leche, y partes que son insolubles en agua. ¿Y a qué me refiero con esto? Por ejemplo, ¿no? La leche. ¿De qué está formada la leche? La leche está formada por el suero, está formada por las sales minerales, hormonas, proteínas y grasa. De todos ellos, ¿cuál es el único que es insoluble en agua? Las grasas. Pero, si te das cuenta, las sales minerales, las proteínas, las hormonas, todas sí son solubles en agua, pero las grasas no. Por eso es que se separa la nata, ¿cierto? Entonces, ahí tenemos dos cosas. Y siempre, cada vez que tú hables de coloides, vas a tener dos cosas muy relacionadas con ellas, ¿no? El movimiento browniano y el efecto Tyndall. Sí, el ejemplo del jugo es una suspensión, Carla. Ahora, ¿han escuchado de lo que es, han escuchado, saben lo que es el movimiento browniano o el efecto Tyndall? ¿Sí? Uno tiene que ver con la desviación de la luz y el otro, correcto, ¿no? Esto se puede ver de una forma bien simple y les aseguro que todos ustedes lo han visto alguna vez en su vida. Simple y sencillo, cuando tienden su cama, ¿no? Es típico ambas cosas que se puedan observar siempre. Yo no tiendo mi cama, uy, estamos mal así, Diego.
Pero me imagino que alguna vez la has sacudido al menos, ¿cierto? ¿O no? Ah, ya estaba diciendo ya. También escuché de la tixotropía. Bueno, como les decía, ¿no? Hay que considerar algo importante. Cada vez que tú tiendes la cama, implícitamente, cuando tú tiendes la cama, ahí tienes que considerar algo importante, ¿cierto? Tú sacudes y al momento de sacudir, la ventana, tú sigues haciendo tus cosas, la luz que pasa por la ventana se ve eclipsada porque parece que brillara algo, ¿no? Obviamente, obviamente, eso es el efecto Tyndall. La luz debe pasar por la solución sin ningún problema. ¿Cuál es la solución? El aire. Pero cuando aparecen estas partículas de polvo muy pequeñas, hacen de que la luz, en lugar de seguir su trayectoria normal, se refracte. Por esa razón es que da la impresión de que los polvillos están brillando alrededor de la luz, ¿cierto? Eso es el efecto Tyndall. Lo otro es el movimiento browniano. Y el movimiento browniano está directamente relacionado ¿con qué? Con el hecho de que cuando ustedes ven las partículas en el aire, esas partículas de polvo, se puede ver que estas tienen un movimiento exacto. Entonces, es justamente esa es la idea con respecto a eso, ¿no? Ahora, con respecto a la tixotropía, eso es el cambio, ¿no? De la viscosidad con el tiempo, pero eso es prácticamente para fluidos no newtonianos. Entonces, ahí hay cosas que no son directamente relacionadas con los coloides, ¿cierto? Ahora, en las soluciones, la fase dispersa sí es afín a la fase dispersante y con ello se ve solamente una sola fase, razón por la cual se dice que de todos la solución es el único que es un sistema homogéneo o en todo caso una mezcla homogénea. ¿Ok? Hasta aquí, ¿alguna duda? ¿Algo que no haya quedado claro? Sigamos entonces. En toda solución, nosotros hemos dicho, solución es un sistema disperso. Y como tal, este sistema disperso está formado por la fase dispersante, vamos a poner la fase dispersa, y la fase dispersante. Cosa que cambia ahora a soluto y este cambia a solvente. ¿Ok? Y es así entonces como se mezclan para formar lo que es la solución. Pregunta, ¿la sal es soluble en agua? ¿Sí o no?
Muchachos, Luigi, ¿la sal es soluble en agua, sí o no? La sal de cocina. Obviamente, Joseph. Si no, ¿cómo estuviéramos echando sal a la sopa, al arroz y si no es soluble? No. Cuando tú echas sal al agua y lo agitas bien, se solubiliza. El detalle está aquí, ¿no? Porque da la impresión de que no se... Ah, cuando todo se evapora, claro, pues hijo, si se evapora el agua, otra vez puedes encontrar la sal. Pero eso es porque estás evaporando el agua. Mientras exista agua, tú vas a tener siempre la sal disuelta, ¿cierto? Ahora, la pregunta del millón es, si yo tengo un vaso con agua y le echo una cucharada de azúcar, de sal y agito, se disuelve, ¿verdad? Si le echo dos, si le echo tres, si le echo 10, se solubiliza, se disuelve las 10 cucharadas de sal en el agua, se satura, ¿cierto? Llega a un punto máximo y por más que eches, ya no se va a disolver más, ¿verdad? Entonces, eso, o ahí estamos hablando de solubilidad. Cuando hablamos de solubilidad, nosotros hacemos referencia a que es la máxima cantidad de soluto que se puede disolver en una cantidad de solvente a una temperatura determinada. Ahora, generalmente te dicen esto, ¿no? En 100 gramos de solvente, otros dicen en 100 mililitros de solvente. Generalmente, como el solvente es agua, generalmente, no siempre, da lo mismo decir 100 mililitros de agua que 100 mililitros de solvente. No, perdón, 100 mililitros que 100 gramos. Ahora, siempre hay que considerar, ¿no? Que esta solubilidad, o sea, para que se forme una solución, yo necesito saber de la naturaleza soluto solvente y de la temperatura. Naturaleza soluto solvente. A ver, si yo quiero disolver, yo sé que para hacer una solución, yo necesito soluto más solvente. Si mi soluto es azúcar, ¿cuál sería mi solvente? Agua, correcto. Si mi soluto es una vela, ¿quién será mi solvente? Luis, ¿oxígeno? Ni cosquillas le hace. ¿No sabes, Luis? Te aseguro que sí sabes. ¡Fuego! No. Anthony, una consulta. Si tú le pones fuego o calor a la vela, ¿qué pasa con la vela? Se derrite. ¿Y qué tienes? Vela derretida. ¿Dónde está el solvente? ¿Hay solvente o no hay solvente?
No hay. Entonces, ¿en qué podría disolver una vela? Un ácido no le hace ni cosquillas. ¿No? ¿En serio? Tantos solventes que hay. A ver, líquidos que pueden haber en una casa. POET es agua, principalmente. Cloro, ¿no sería lejía? Agua, principalmente. ¿Qué más? ¿Qué otra cosa? Acetona, cerca, muy cerca, pero no. Ah, ahí está, ya tenemos uno ya. Joseph, ¿tú tienes tolueno en casa? No creo, ¿ah? Eso sí, no creo, Joseph. O sí, no creo, ¿ah? Ah, sí, claro. Sí, eso sí. Pero, ¿por qué irse tan lejos, no? Te quedas sin casa. No, no te quedas sin casa, pero el tolueno generalmente es un solvente muy utilizado en la formación de terocal. ¿No? Entonces, pirómano no es trinitotolueno, eso es un explosivo. Aquí estamos hablando de otras cosas. Pero, por ejemplo, no es necesario irse tan lejos como, por ejemplo, pensar en el tiner, pensar en la gasolina, pensar en el querosene, ¿cierto? En el aguarrás, como dijeron. Correcto. Son muchos solventes que te pueden ayudar a disolver una vela. Pero la pregunta es, por ejemplo, ¿no? Yo puedo poner acá gasolina o tiner. Exacto. Pero no en todos, porque la acetona es un solvente orgánico y la vela no se disuelve en acetona. Y aquí viene la pregunta, ¿no? Si yo echo azúcar en gasolina, ¿se disolverá? Si yo echo vela en el agua, ¿se disolverá? La respuesta es no. Y la pregunta es, ¿por qué? Ah, eso sale con una simple y llana razón. Porque si yo tengo el azúcar y el azúcar es polar, yo necesito un solvente que también lo sea. Pero si yo tengo un soluto apolar, como es la vela, voy a necesitar gasolina, que también es apolar. Y esa es la razón por la cual se dice que para hacer una solución, lo semejante disuelve lo semejante. Es decir, si yo tengo un soluto polar, necesito un solvente polar. ¿Correcto? Polar con polar, apolar con apolar. ¿No? ¿Alguna duda hasta el momento? ¿Algo que no haya quedado claro?
Acuérdate que las velas también son ceras y se pueden sacar, son parafinas y se pueden sacar de la destilación del petróleo. ¿Cierto? No. Es difícil o muy poquitísimo, pero, o sea, en forma general se puede decir que no se disuelve, ¿no? Por ejemplo, alguna grasa no es soluble en agua. Si tú echas la naftalina en agua, no es. No, esto es en química, porque justamente estamos discutiendo cómo se hacen soluciones, ¿cierto? Entonces, ¿quedó claro hasta ahí? Ya está. Sigamos entonces. Cuando hablamos de la temperatura, sí, la temperatura está directamente ligada con la solubilidad. Y esto es generalmente, yo puedo decir que en sólidos y líquidos, al aumentar la temperatura, también aumenta la solubilidad. Acuérdense que generalmente no implica que siempre, porque existen algunos sólidos que al aumentar la temperatura baja la solubilidad, pero en términos generales se cumple esto. Y en gases, al bajar o al aumentar la temperatura, la solubilidad disminuye, ¿no? Esto es típico, ¿no? Por ejemplo, si tú tienes dos gaseosas de 3 litros y te tomas la mitad de ellas, una la dejas en la mesa de la sala y la otra la guardas en el frigider, al cabo de 3 días, ¿cuál de las dos se siente más rica? ¿El que dejaste en el frigider o el que dejaste en la mesa de la sala? El de la refri, ¿cierto? ¿Por qué? No por ello, Diego, no es por ello. Eso es, ¿sabes por qué? Porque cuando tú destapas la botella que estaba en la refri, no sale mucho gas. Pero cuando destapas la que estaba en la sala, todo el gas se va. Justamente porque la temperatura ha hecho que el dióxido de carbono que estaba disuelto se vuelva gas otra vez. Y solamente te queda como si fuera agua con azúcar y algún colorante más. Mientras que el que está en la refrigeradora tiende más sabor a lo que es la bebida gaseosa normal, cuando recién la has abierto. Y es justamente porque cuando aumentas la temperatura, la solubilidad del gas disminuye. Por eso que cuando abres la helada, suena poquito, pero cuando abres la sin helar, sale un montón, ¿no? Ah, es que para que ustedes puedan ver esa idea de formar una gaseosa, para que el gas entre a alta presión y se disuelva en la gaseosa o en la bebida, eso lo hacen a 0 grados y a una alta presión. Cuando lo cierran, cuando lo cierran, ya no hay espacio para que salga más gas, porque como está a alta presión, ya lo cerraron y todo el gas se queda disuelto. Pero cuando lo abres y te la tomas, dejas más espacio para que salga el gas. Por eso empieza a salir. Y mientras más calor haga, menos es la gaseosa que está quedando, ¿no?
¿Cómo sería una gaseosa sin gas? Déjala 4 días y tómala. Y te vas a dar cuenta que es... ¿Listos? Sigamos entonces. Ahora, cuando hablamos de soluciones, vamos a hablar por la disgregación del soluto. ¿Ok? Eso quiere o está relacionado con cómo se va a generar esta solución. Y eso hace referencia a qué es lo que sucede en el seno de la solución. Es decir, si tengo un sulfato de cobre o si tengo azúcar. En el caso del sulfato de cobre, yo voy a tener que esto se va a disociar en cobre más 2 y sulfato menos. O sea, este es iónico. Mientras que en la sacarosa yo tengo esto. OH, 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 OH y CH2OH, que cuando están con el agua hacen una interacción puente de hidrógeno. Y a estas son las soluciones moleculares. Diferencia, esta conduce corriente. Esta no lo hace. ¿Cierto? Sigamos entonces. Por la concentración del soluto, tenemos también varias cosas. Tenemos las expresiones cualitativas, que solamente me dan una idea de lo que sucede. Es decir, aquí tengo lo máximo que puedo disolver. Es decir, aquí se cumple la solubilidad. Por ejemplo, ¿no? Si por ahí me dijeran, la solubilidad del sulfato de cobre a 20 grados es 40 gramos de sulfato de cobre en 100 mililitros de agua. Si todas tuvieran 100 mililitros de agua, entonces aquí he echado, por ejemplo, 1 gramo, aquí he echado 30 gramos y aquí he echado 40 gramos. Es decir, lo máximo que puedo disolver. Después de esto aparece una solución sobresaturada, pero esto está relacionado con algo como esto. Habíamos quedado en que la solubilidad del sulfato de cobre a 40 grados, perdón, a 20 grados, era 40 gramos de sulfato de cobre en 100 mililitros de agua. Ahora, tengo un caso donde tengo los 100 mililitros de agua y le voy a agregar 45 gramos de sulfato de cobre a 20 grados. Pregunta, ¿se disuelve todo? ¿Qué dicen? Muchachos, ¿se disuelve todo? Juan dice que no. ¿Ah? Pregunta, si no se disuelve todo, ¿cuánto se disuelve? ¿Cuánto debería de disolverse?
40 gramos, correcto. Es decir, esto debería de ser o de transformarse en algo así. 100 mililitros de agua, 40 gramos de sulfato de cobre. ¿Y qué me quedó sin disolver? 5 gramos de sulfato de cobre. ¿Cierto? Así quedaría. Pero la cosa es que en base a esto, yo voy a preparar mi solución sobresaturada. Para ello, lo voy a calentar, vamos a decir hasta 40 grados. Y estos 5 grados, estos 5 gramos que están aquí, se van a disolver. Es decir, a una temperatura de 40 grados, fácilmente puedo tener 100 mililitros de agua con 45 gramos de sulfato cúprico. Pero para que sea una solución saturada, yo tengo que regresar a 20 grados. Y a 20 grados voy a tener 100 mililitros de agua con 45 gramos de sulfato de cobre disuelto. Esto recién es una solución sobresaturada. Pero esta solución sobresaturada es tan inestable que si tú golpeas la mesa o pasa el aire fuerte y mueve la superficie de la solución, esos 5 gramos que se disolvieron en exceso otra vez precipitan, ¿no? Ese es el detalle con la solución sobresaturada. Bueno, hasta ahí, ¿alguna duda? ¿Algo que no haya quedado claro? Muchachos, ¿todo bien? ¿Alguna pregunta hasta el momento? Muy bien. Entonces, tenemos 15 minutos de break. Regresamos. Claro, si calientas y después lo vuelves a enfriar. A eso se le llama una solución sobresaturada. ¿Continuamos, muchachos? Entonces, vamos a hablar ahora de la concentración. Cuando hablamos de concentración, hay que considerar algo muy importante. Siempre hablar de concentración implica hablar de la relación soluto entre solución. Siempre. Entonces, cuando hablamos de concentración del soluto, vamos a hablar de la relación que hay entre el soluto, la cantidad de soluto y la cantidad de solución. Pero, ¿qué cosa es cantidad? Bueno, hablar de cantidad implica hablar tanto de masa, de volumen, de número de moles, etcétera. Quiera de ellas estar directamente relacionadas con este tipo de concentración. Entonces, la cantidad cuantitativa, es decir, hacer cálculos, como les decía, es que vamos a determinar, por ejemplo, porcentaje en masa, cuando decimos siempre soluto entre solución, y esto puede estar en gramos, en kilogramos o
en toneladas. Igual acá, gramos, kilogramos o toneladas. Si el volumen está en mililitros, aquí también en mililitros. Si está en litros, lo mismo. Y si está en metros cúbicos, la misma historia. Pero, como nosotros sabemos que toda solución es igual al soluto más el solvente, entonces la masa de solución debe ser igual a la masa del soluto más la masa del solvente. Asimismo, el volumen de solución debe ser igual al volumen de soluto más el volumen del solvente, siempre considerando que los volúmenes son aditivos. Es decir, no necesariamente cuando tú colocas 50 mililitros de agua con 50 mililitros de etanol, te va a dar 100 mililitros de mezcla. Pero nosotros, para motivo de cálculo, sí lo consideramos de esa manera. También tenemos el porcentaje masa-volumen, igual, ¿no? Gramos mililitro, o si quieres, kilogramo por litro, o si quieres, tonelada por metro cúbico. Y ppm sí, necesariamente tiene que ser miligramos de soluto por litro de solución, ¿no? Ahora, cuando hablamos de expresiones químicas, vamos a hablar de la molaridad. Su mismo nombre lo dice, mol es la relación del número de moles de soluto entre volumen de la solución. Pero yo sé que el número de moles de soluto es igual a la masa entre la masa molar. Reemplazando, yo tengo que la masa entre la masa molar por volumen de solución es igual a la molaridad. Otros lo pueden dejar como siempre, masa entre masa molar entre volumen en litros de la solución, ¿no? Este es del soluto. Pero también tenemos la normalidad. Pero cuando hablamos de normalidad, nosotros no recordamos nada o no hemos visto nada que esté relacionado con ella. Normalidad no es otra cosa que el número de equivalentes gramos de soluto entre volumen de solución. Yo sé que el número de equivalentes gramos es la masa entre peso equivalente. El peso equivalente es la masa entre la masa molar. Bueno, masa molar entre teta. A ver, entonces, según lo que hemos visto, ¿qué prefiero hallar? ¿La molaridad o la normalidad? Para mí, ¿cuál sería más fácil? A ver, muchachos. Molaridad, ¿verdad? Moralidad no, Jessy. No estamos hablando de morales, ni de moral. Estamos hablando de molaridad. Un lapsus, un lapsus, un lapsus. Correcto, ¿no? Me es más fácil utilizar eso. Pero hay que considerar algo importante. Este término de aquí es muy importante para nosotros. Esto es lo que se conoce como un factor de reactividad. Ahora, para no calcular tanto la normalidad, yo puedo sacar algo así. Relación entre molaridad y normalidad. Yo sé que la normalidad es igual al número de equivalentes gramos entre volumen en litros. Según lo que me has dicho, la masa entre el peso equivalente entre volumen en litros, masa entre masa molar entre teta entre volumen en litros. Producto de extremos, producto de medios,
yo tengo que la normalidad es igual a la masa por teta entre masa molar entre volumen en litros. Pregunta, ¿qué es esto? ¿Qué es eso que acabo de marcar? ¿Densidad? Anthony, ¿eso es densidad? ¿Masa entre masa molar entre volumen? Eso es molaridad, correcto. Entonces, fácilmente yo puedo decir que la normalidad es igual a teta por m. Y se acabó el problema, ¿cierto? Así es, Nemo. Entonces, fácilmente necesito calcular cuánto o cuál es el posible valor de este factor de teta. Y es relativamente simple. Eso depende, muy importante, de qué tipo de sustancia sea. Por ejemplo, si es ácido, es el número de H's. Si es hidróxido, el OH. Si es una sal, la carga positiva tiene que ser igual a la carga negativa en valor absoluto. Por ejemplo, a ver, ayúdenme. Para el ácido sulfúrico, teta, ¿cuánto vale? 2. Al ojo, ¿no? Ah, es un ácido. Ah, fácil. Acá está. Teta vale 2. Para el cloruro de sodio. Ah, si recuerdo, el cloruro de sodio tiene que ser cargas. Ah, ya. Na más Cl menos. La carga más 1, carga menos 1, ¿son iguales? Sí, sin importar el signo. Teta vale 1. Para el hidróxido de calcio, ¿cuánto vale teta? 2. Directo, ¿no? ¿Por qué? Porque acá está. Teta vale 2. Para el cloruro de calcio, ¿cuánto vale teta? 2. ¿Por qué? Porque yo sé que esto es así, ¿no? Sea más 2, Cl menos, por 1, por 2, teta vale 2. Para el nitrato de litio, ¿cuánto vale teta? A ver, para el LiNO3, ¿cuánto vale teta? Nitrato de litio. 5, dice Diego. Anthony dice 3. Juan dice 6. Uy, masacre. La respuesta es, a ver, siempre cuando hagan esto, acuérdense que tienen que hacer algo importante. Li más teta vale 1. Ese es el detalle, ¿no? Tienen que colocar el paréntesis para que se den cuenta qué es lo que sucede entre una especie y la otra. ¿Qué ibas a preguntar, Anthony? Para el sulfato de aluminio, ¿cuánto vale teta? ¿Seguro, Diego? Joseph, muy bien.
¿no? A ver, señores, mucho cuidado con esto, porque esto de acá implica al más 3 SO4 menos 2 por 2 por 3 teta vale 6. Pero, por ejemplo, si me dan esto, ¿cuánto vale teta? A ver, muchachos, vamos, pónganse las pilas. ¿Cuánto vale teta? Uy, uy. Martín, Babo, Martín. Correcto. A ver, vamos a resolver esto. Cuando nosotros hablamos del fosfato cobáltico, nosotros hacemos esto, ¿no? Aquí nosotros tenemos, cerramos paréntesis y decimos CO más y PO4 menos. Pero yo sé que, ¿cuáles son los estados de oxidación del cobalto? Más 2 y más 3. Entonces, yo tengo que hacer esto. Más 2 menos 2 y CO más 3, PO4 menos 3. Ya cumplí con el cobalto, ahora tengo que cumplir con el fósforo. Si hago esto, X sale menos 2X, X sale más 6. Pregunta, ¿el fósforo tiene más 6? No. Entonces, esto no puede ser. X más 5. Ah, ya, acá sí. Entonces, como tengo CO más 3 y PO4 menos 3, teta vale 3. Y si tengo esto, ¿cuánto vale teta? Ahí sí, ¿no? La hicieron linda, al toque salieron con 4, pero arriba con el fosfato cobáltico, ¿ah? ¿Qué pasó? Ahí me dieron respuestas, un montón de respuestas, pero ninguna fue la correcta. ¿Qué pasó, muchachos? No vale, ¿ah? Me preocupo con eso, ¿ah? Ya, sigamos entonces. Entonces, esto es PB más 2, S menos 1, como si se hubiera simplificado. Entonces es PB más 4, S menos 2, por 1 y por 2 y por 1. Y obviamente, si pongo esto, ¿cuánto vale teta? Obviamente, 3.
Entonces, me dice, en un experimento de laboratorio se prepara 2 litros de disolución de cloruro de calcio y para ello utilizo 222 gramos. La molaridad no sería otra cosa que la masa entre la masa molar entre volumen en litros. Masa 222 gramos, masa molar 111 gramos por mol entre 2 litros. Esto me sale 1 mol por litro. Y como ya hice el cálculo, ClA-Cl2, esto es Ca más 2, Cl menos, teta vale 2, entonces la normalidad sería 2 por 1, 2 equivalentes gramos por litro. Respuesta. Cuando hablamos de disolución, nosotros decimos que cuando yo tengo una solución y a esa solución ya preparada le echo más agua, estoy en un proceso de dilución, ¿no? Y este proceso implica que el número de moles permanece constante. Por tal razón, yo puedo decir a partir de esto que molaridad 1 por volumen 1 es igual a molaridad final por volumen final. O si quieres 2. Pero como no necesariamente la concentración va a estar en molaridad, yo puedo cambiar en forma general C1, porque es la concentración 1, que puede ser porcentaje masa-volumen, puede ser porcentaje volumen-volumen, o puede ser molaridad, para cualquiera de los dos casos, ¿no? De forma general. Y cuando hablamos de mezcla de soluciones, voy a tener 2 soluciones del mismo soluto. Entonces, acá voy a tener el número de moles 1, acá voy a tener el número de moles 2, y en la mezcla resultante voy a tener el número de moles final o el número de moles 3. Obviamente, número de moles 1 más número de moles 2 me tiene que dar el número de moles 3 o final. Por tal razón, puedo cambiar esto así, ¿no? Sin ningún problema. ¿Alguna duda hasta el momento? ¿Algo que no haya quedado claro? A ver, para resolver este problema me dice, durante una práctica de laboratorio, un estudiante mezcla 2 disoluciones de ácido sulfúrico, 0,5 molar y 1 molar, que tienen un volumen de 20 mililitros cada uno. Determine la molaridad de la solución resultante. Considere los volúmenes resultantes. O aditivos, perdón. Entonces yo tengo 20 mililitros de H2SO4, 0,5 molar. Y tengo 20 mililitros de H2SO4, 1 molar. Me dicen, súmalos a ver qué sucede. Entonces yo voy a decir, molaridad 1 por volumen 1 más molaridad 2 por volumen 2 debe ser igual a molaridad final por volumen final. Molaridad 1, 0,5. Volumen 1, 20 mililitros. Más molaridad 2, 1 por 20 mililitros es igual a la molaridad final por 40. Molaridad final sería 0,75 mol por litro. Respuesta. Muchachos, ¿alguna duda? Muchachos. All right. Let's go. Vayamos a ver las soluciones. Pero cuando hablamos de soluciones, nosotros podemos hablar de ácidos
y de bases, ¿no? Inicialmente, ácido es toda aquella sustancia que libera H más en solución acuosa, que es lo único que nosotros vamos a ver, y alcalino o básico es todo aquello que libera OH en solución acuosa. Pero acá tenemos también, ¿cómo se llama? El papel indicador, ¿no? Que te da diferentes colores y te dice más o menos el pH que debes de considerar. ¿Qué cosa es el pH? Solamente como cultura general, porque no vamos a hacer cálculos, el pH es denominado el potencial de hidrógeno. De forma referencial, el pH es igual a menos el logaritmo de la concentración de H más. Y como bien han visto, ustedes tienen una escala entre 0, 7 y 14, donde por arriba de 7, este es el pH, tienes básico, y mientras más te acerques a 14, más básico eres, o tienes un pH ácido, mientras más te acerques a 0, más ácido eres. ¿Correcto? Ahora, ¿qué pasa si yo hago una reacción donde coloco un ácido y le pongo una base? ¿Qué sale? Correcto. Sale una sal más agua y esta es una reacción de neutralización. Pero cuando hablamos de una reacción, claro, sale una sal. Sea una sal, sea un ácido oxácido o un ácido hidrácido más una base, siempre va a salir una sal. Ahora, cuando hablamos de una reacción de neutralización, implica que yo voy a tener un ácido y una base. Ellos se van a neutralizar. Pero si yo tengo 50 ácidos y 10 bases, obviamente no va a haber una neutralización completa. Entonces, para que exista una neutralización, yo tengo que hacer que los equivalentes sean iguales. El equivalente de gramos de un ácido debe ser igual al número de equivalentes gramos de una base. Por tal razón, despejando, yo puedo hacer que la normalidad por volumen del ácido sea igual a la normalidad por el volumen de la base. O en su defecto, también hay que recordar que esto era masa entre peso equivalente. Entonces yo puedo hacer que la masa entre el peso equivalente de un sólido sea igual a la normalidad por el volumen de una solución. Y puedo hacerlo de ambas formas. ¿Cierto? Muy bien, señores. ¿Alguna duda? ¿Algo que no haya quedado claro? Tachos. Todo bien. Entonces, empezamos a resolver las preguntas.
A ver, muchachos, la pregunta 1. La C, dice Carlos. Diego, ¿me preguntas o me dices? Ah, ya. Ahora salió mejor, Diego. Ya está. A ver, ¿qué me dice? Las propiedades físicas de los sólidos cristalinos, como el punto de fusión, la dureza, dependen tanto de los arreglos de las partículas que los forman, como de las fuerzas de atracción entre ellas. Al respecto, seleccione la alternativa que contenga la proposición correcta. Dice, el óxido de bario es un sólido iónico. A ver, veamos. Metal, no metal, sí, sí es un sólido iónico. Presenta, no, no presenta bajo, presenta alto punto de fusión. Falso. El CO2 sólido, el hielo seco, ¿presenta bajo punto de ebullición? Sí. ¿Y es un sólido iónico? No, es un sólido molecular. Falso. ¿La plata es un sólido metálico? Sí. ¿Pero no conduce? Sí conduce. Falso. ¿El diamante es un sólido covalente? Sí. ¿Presenta elevada dureza? Sí. Respuesta. Problema 2. Problema 2. A ver, vamos muchachos. La D, la última cosa que pusiste, Diego, no me gusta. Aquí no hay, creo, supongo. O es o no es, Diego. ¿Qué pasa? La champa no funciona. No es champa, pe Diego. Ya me salió el P. Ya me salió. Sí, por ahí a veces sucede, ocurre. Lo de vario, lo de vario. Muy bien. Entonces, vamos a ver. Dice, en un sistema disperso se define como cualquier medio homogéneo que contiene diseminadas en su interior partículas de cualquier tamaño y estado. Al respecto, seleccione el valor de verdad o falsedad de las siguientes proposiciones. 1. En las suspensiones, la fase dispersa se puede separar por filtración. ¿Se acuerdan que la suspensión era el jugo? Y en el jugo teníamos tres partes, ¿no? El agua, y aquí estaba todo el gajo o los gajos de la fruta. De tal manera que si yo pongo una coladera, va a pasar el agua y los gajos se van a quedar acá. ¿Verdadero? Los coloides son considerados dispersiones homogéneas. Dijimos, ¿no? Un coloide, por ejemplo, es la leche. Y en la leche, la parte superior era la nata. ¿Homogénea? No. ¿El tamaño de las partículas de la fase dispersa de un coloide es mayor a la de una solución? A ver, suspensión, fase dispersa, tamaño de partícula, era mayor que un micrómetro. El coloide, el tamaño de partícula estaba entre un nanómetro y un micrómetro. Y en la solución,
El diámetro de partícula era menor que un micrómetro, que un nanómetro, perdón. Eso es correcto. Problema 3. ¿Cuál sería el problema 3? La respuesta es la 3, muchachos. Problema 3, muchachos. La B. A ver, vamos a ver qué me dice. El ácido sulfúrico se utiliza en la fabricación de fertilizantes, pigmentos, explosivos, entre otros. Si se tiene 500 mililitros de ácido sulfúrico al 10% en masa, me piden cuál sería la concentración masa-volumen si la densidad de la solución es igual a 10,7 gramos, o perdón, 1,07 gramos por mililitro. Muy bien, entonces yo necesito hallar la masa del soluto y el volumen de la solución. Tengo volumen de la solución, pero me falta la masa del soluto. Entonces, yo puedo decir, yo sé que 10 es igual a la masa del soluto entre la masa de solución por 100. Me falta la masa de solución. Densidad de solución es igual a la masa de solución entre volumen de solución. Masa de solución sería 1,07 gramos por mililitro por 500 mililitros. Se va esto, y esto me sale 535 gramos. Entonces, 10 es igual a la masa del soluto entre 535 gramos por 100. Masa del soluto me sale 53,5 gramos. Porcentaje masa-volumen sería 53,5 entre 500 por 100, 10,7%. Respuesta. Problema 4. ¿Cuánto sale? ¿Qué pasa, muchachos? ¿Está difícil? Muchachos.
Aarón, ¿me preguntas o me dices? ¿Seguros? ¿Seguros que la D? ¿Resolvemos? ¿Está difícil, Estefano? Pero si solamente es conversiones. Miren, ¿ah? ¿Qué me dice? Se considera que las personas sufren de envenenamiento por plomo, con una concentración mayor de 10 microgramos por decilitro de sangre. Dice, con respecto a esto, hay el valor de los ppm. Si no mal recuerdo, yo sé que ppm es igual a miligramo por litro. Entonces, ppm no sería otra cosa que 10 microgramos por, yo sé que 10 a la sexta microgramos es un gramo. Se van los microgramos, ya tengo en gramos, por, yo sé que un gramo equivale a 10 al cubo miligramos. Entre, yo sé que un decilitro, 10 decilitros es un litro. Y ya está. Esto me sale 10 por 10 al cubo, 10 a la cuarta. Por 10, 10 a la quinta. Entre 10 a la sexta, respuesta. Este problema es de regalo. Problema 5. Vamos. ¿Cuál sería la respuesta? ¿La C, seguro, Aaron? A ver, fíjense bien. Vamos, muchachos, ¿qué pasa? ¿Está muy difícil? Estefano, Oscar, Oriana, Nicole, Mari, Martín, Marco, Luciana, Lucía. Yamelin, hoy día no te he visto decir nada. Carla, José, Joseph, Jesse, Jesús, Ítalo. Ítalo hoy día ha estado calladito. Ítalo, ¿estás en clases? Geraldine, hoy día casi no te he visto decir nada. Flavio, Daniela, hoy día no me han ayudado mi clase. Alesia, que usualmente siempre estás ahí. ¿Qué pasó? ¿Qué pasa? ¿Ya no quieren? ¿Qué se te hace difícil, Geraldine? ¿Hacer estas concentraciones? Ah, ¿qué pasó, Ítalo? Pero bueno, ya, espero que te recuperes. Geraldine, esto es fácil. Mira, vamos, ¿qué es lo que me dice? Me dice, ¿no? El peso equivalente, según lo que hemos visto, peso equivalente no es otra cosa que la masa entre el factor teta. Si me dicen Na2SO4, yo lo único que voy a decir es Na más SO4 menos 2
Las cargas deben ser iguales. Teta vale 2. Entonces, el peso equivalente sería 142 entre 2, 71. Para el NaCl, que ya lo hemos visto, era Na más Cl menos, teta vale 1, entonces el peso equivalente era 58,5 entre 2, perdón, entre 1, porque teta vale 1, 58,5. Para el H2SO4, de frente, ¿no? Teta vale 2, entonces el peso equivalente vendría a ser 98 sobre 2, 49. Y para el NaOH, teta vale 1, entonces el peso equivalente es igual a 40 sobre 1, que sería 40. Entonces la respuesta es 40. A ver, Geraldine, ¿me ayudas con esta? ¿Qué dices? Geraldine, ¿me ayudas? ¿Qué dicen? Problema 6. Es solamente tomar bien los datos y saber qué ecuación voy a utilizar. ¿Qué me dicen? ¿Sale o no sale? ¿Me ayuda, Geraldine? ¿Sí o no? Aunque sea, ayúdame a resolverlo. ¿Qué hice? ¿No me ayudas ni siquiera a resolverlo? Ya. Muy bien, Diego. A ver, Geraldine, ¿qué es lo primero que harías aquí? Me dice, yo tengo fosfato de sodio, Na3PO4, y me dicen, tengo 32,8 gramos de Na3PO4 y le voy a echar agua hasta llegar a los 400 mililitros de solución. Me dicen, haya la molaridad y la normalidad. Si yo hallo la molaridad y hallo teta, entonces puedo hallar la normalidad. Esto es Na más PO4 menos 3 por 1 y por 3, teta vale 3. Entonces, reemplazo solamente. Yo sé que la molaridad es igual a la masa entre la masa molar entre volumen en litros. Masa 32,8 gramos, masa molar 164 gramos por mol entre 0,4 litros. Esto me sale
Si ya tengo la molaridad, yo sé que la normalidad es igual a 3 por 0,5. Respuesta. Problema 7. Les voy dejando su encuesta para que vayan marcando. Y en este problema 7 vamos a aplicar, ¿qué es lo que me dice? Tengo ácido clorhídrico 12 molar. Ese es mi concentración. Y quiero preparar 200 mililitros de una solución de HCl 1,5 molar. Entonces tengo concentración 1, 12 molar. Volumen 1, no lo sé. Concentración 2, 1,5 molar. Volumen 2, 200 mililitros. Entonces, concentración 1 por volumen 1 es igual a concentración 2 por volumen 2. De aquí puedo decir 12 por volumen 1 es igual a 1,5 por 200. Volumen 1 sale 25 mililitros, que fácilmente es 0,025 litros. Y si yo sé que el volumen final es 200 mililitros y el volumen inicial es 25 mililitros, el volumen de agua que agregué fue 175 mililitros, que a la postre es 0,175 litros. Y la respuesta es esta de acá. A ver. Vamos a ver qué pasó. La 8. ¿Seguro, Aaron? Cuando hablamos del problema 8, me dice, ¿no? Yo tengo una solución diluida que contiene primero una solución, tiene 1 gramo en 500 mililitros. Y la otra, perdón, tiene 500 gramos de una solución con 1 gramo y la otra 500 mililitros de 0,04. Es decir, solución 1, 1 gramo de NaOH en 500 mililitros de solución. Molaridad sería 1 entre 40 entre 0,5 sería 0,05 mol por litro. Y en el otro tengo, solución 2, tengo 500 mililitros de NaOH, 0,04 molar. Entonces, concentración 1 por volumen 1 más concentración 2 por volumen 2 es igual a la concentración final por volumen final. Concentración 1, 0,05. Volumen inicial, 500. Concentración 2, 0,04 por 500. Es igual a la concentración final por 1000. Concentración final, 0,045, lo que equivale a 4,5 por 10 a la menos 2. Respuesta. Para terminar, el problema 9, ¿qué me dice? El problema 9 me dice, yo tengo
Solución 1, NaOH, tengo 50 mililitros de HCl 0,1 molar. Y tengo 75 mililitros de NaOH 1 molar. Obviamente, este es el ácido y esta es la base. Hemos dicho, si queremos que se neutralicen, tenemos que hallar los equivalentes gramos, que vendría a ser 0,05 litros por 0,1 equivalente gramo por litro. Esto valdría 5 por 10 a la menos 3 equivalentes gramos de ácido. En el otro lado, número de equivalentes gramos sería 0,075 litros por un equivalente gramo por litro. Se va esto. Y esto me sale 7,5 por 10 a la menos 2 equivalentes gramos de base. Te dice, el número de equivalentes del ácido es 5 por 10 a la menos 2. Falso, es 5 por 10 a la menos 3. El número de equivalentes de la base es 7,5 por 10 a la menos 3. No, es por 10 a la menos 2. La cantidad de sal que se forma es 7,5 por 10 a la menos 2 moles. Ah, pero esto es fácil, pues. Un mol. Acá tengo 5 por 10 a la menos 3 y aquí tengo 7,5 por 10 a la menos 2. ¿Cuál de los dos es el reactivo limitante? Este de acá es el reactivo limitante. Entonces lo que se forma acá es 5 por 10 a la menos 3. Falso. La solución resultante tiene un pH mayor a 7. ¿Quién está en mayor proporción? ¿El ácido o la base? Acá sobra 7,0 por 10 a la menos 2 equivalentes gramos de NaOH. Entonces, es una solución básica. Y si es una solución básica, el pH está por encima de 7. Y esa sería la respuesta. Muy bien, señores. ¿Alguna duda? ¿Algo que no haya quedado claro? Muchachos. Muchachos. ¿Dudas, consultas, preguntas?